Los temas que vamos a tratar acá son la obligación de contratar, el perfeccionamiento del contrato, vamos a hablar sobre las garantías, sobre las modificaciones del contrato y sobre la recepción y conformidad de los contratos. Para continuar, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuándo se da la obligación de contratarnos? Nosotros, por lo que ustedes ya han estado aprendiendo a lo largo de este diplomado, sabemos que el proceso de contratación tiene, o sea, se divide en tres etapas, que sería la fase de las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual, que es el tema que propiamente vamos a tratar el día de hoy. Pero, ¿qué es la ejecución contractual, no? Esta, como ya les he mencionado, es una fase de la contratación pública en la que luego de firmado el contrato, las partes cumplen las prestaciones a las que se han comprometido, o sea, la entidad y el contratista, ¿no? El contratista suministra el bien o presta el servicio o ejecuta la obra por la que ha sido contratado y por su parte la entidad cumple con efectuar el pago. Vamos a partir por unas definiciones simples para poder entenderlo de mejor manera. ¿Qué es el contrato? El contrato es el acuerdo de voluntades entre la entidad y el proveedor para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Acá voy a hacer un paréntesis para explicarle. Si bien es cierto, te dice que es un acuerdo de voluntades entre la entidad y el proveedor, nosotros por conocimiento general, no sé si en la clase habrá más abogados y si no los hay, les quiero explicar algo importante. Normalmente te dicen que los contratos tienen prestaciones recíprocas y tienen que ser 50-50, ¿verdad? Sin embargo, como nos encontramos en una modalidad de contrato especial, porque estamos hablando del Estado con los contratistas, nos vamos a dar cuenta que generalmente, o al revisar la ley de contrataciones, el reglamento de contrataciones, nos vamos a dar cuenta que acá no es necesariamente una proporción de 50-50, sino que el Estado tiene normas mucho más favorables para el Estado que para el contratista y generalmente el contratista tiene que sujetarse a estas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante para que me puedan entender de mejor manera. Es importante que entiendan esta relación. Luego, el contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas y en las en base de la oferta ganadora. Tenemos también el contrato vigente, que es el contrato original que ha sido afectado por las modificaciones o contratos tales como reajustes, ampliaciones de plazo, adicionales, etcétera, o las conocidas adendas, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, también vamos a hablar a las modificaciones a los que se le puede hacer a los contratos. Ahora bien, es importante entender quién tiene la administración de estos contratos. En principio, de acuerdo al reglamento, el órgano encargado de las contrataciones, el OEG, el que haga sus veces, generalmente es logística, las distintas formas en las que funcione logística dependiendo del tipo de entidad. En los municipios puede ser una subgerencia, en oficinas más grandes pueden ser unidades, oficinas de logística o abastecimiento, a la que se le haya otorgado tal condición, ¿no? Tienen como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, o sea, está a cargo del perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna de la entidad, como les mencionaba, pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función. Un poquito acá para hacer un paréntesis. ¿A qué nos referimos con el trámite de su perfeccionamiento que vamos a ahondar más adelante? ¿Qué sucede? Nosotros, como ustedes ya han visto, digamos, tenemos un procedimiento de selección que es convocado y, digamos, es una licitación pública o un concurso público, está a cargo de un comité, ¿no es cierto? Entonces, como está a cargo del comité de selección, en ese momento ellos tienen el control absoluto hasta que se otorga la buena pro y esta buena pro queda consentida y pasa a manos otra vez del órgano encargado de las contrataciones, quien se va a encargar ya también de hacer todos los trámites administrativos para que ese contrato se perfeccione. Como ustedes se habrán dado cuenta, en las distintas etapas, las distintas unidades orgánicas o dependencias de las entidades van a tener o van a fungir como órgano encargado de las contrataciones dependiendo. O sea, si estamos en la fase de actuaciones preparatorias, lo tiene, digamos, lo que puede ser la unidad de logística. Si ya pasa a la etapa de selección, nuevamente, si es un concurso público o una licitación pública, lo va a haber un comité de selección. Para luego ya entrar a la fase de ejecución contractual, donde lo
va a tener a cargo administrativamente, nuevamente, el órgano encargado de las contrataciones, que puede ser la unidad de logística, y su supervisión va a estar a cargo del área usuaria. Nos vamos a dar cuenta que estas unidades tienen distintas funciones que van a permitir que estos contratos puedan realizarse de forma satisfactoria. Ahora, vamos a hablar acerca de la obligación de contratar. Ok, bueno, acá como les decía, ¿no? Luego de que se otorga la buena pro, hay un plazo, más adelante les voy a explicar para que esta quede consentida. Entonces, queda consentida la buena pro o que se haya quedado administrativamente firme, la entidad y los postores ganadores están obligados a contratar, es una obligación. Tanto la entidad como el postor no es que en mérito a que se le ocurrió en ese momento deciden, no, ya no contrato, no, no es así. Ellos, al ser ganadores de la buena prueba, al haber sido partícipes de este proceso, de este concurso, tienen la obligación de contratar, tanto la entidad como los postores. Ahora, acá como dice, ¿no? Negativa, hay excepciones donde la entidad puede negarse a contratar, pero son supuestos bien específicos. Por ejemplo, por recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en pandemia, ¿no? Ustedes saben que para que se convoque un procedimiento de selección, que es algo clásico en ciertas entidades, algo que siempre se contrate, no sé, por ejemplo, combustible. Tú sabes si lo tienes incluido en tu PAS que cada año lo vas a contratar. Entonces tú ya un año antes lo pones en tu cuadro de necesidades, lo pruebas en tu PAC, ya tienes un cronograma, ya sabes cuándo lo vas a lanzar. Pero sin embargo, ¿qué sucede si en el proceso hay un hecho, no sé, como pandemia, como lo que pasó en pandemia? El presupuesto que tú tenías asignado para esto, que ya no es tan importante o por normas superiores se decide trasladar y decir, no, ese presupuesto ya no se va a utilizar para esto porque no es tan urgente, tenemos una urgencia mayor. Entonces ahí hay un recorte presupuestal porque tú tenías un dinero que podías usar y que ahora ya no puedes y esta causa no es imputable a nadie y en ese caso podría desaparecer a pesar de que ya se había otorgado la buena pro, podría no efectuarse o no lograrse suscribir el contrato por norma expresa también, o desaparecer la necesidad debidamente acreditada. Ese es otro de los supuestos, ¿no? Ahora, no debemos olvidar que si el contrato no se llega a perfeccionar o la entidad no llega a perfeccionar el contrato por estas causales, esta está imposibilitado de convocar el mismo durante el ejercicio presupuestal. O sea, lo que te dice, si tú no vas a suscribir o no vas a perfeccionar el contrato, eh, porque desapareció la necesidad, tú durante ese año, durante el ejercicio fiscal, digamos, 2024, ya no vas a poder contratarlo. Porque se entiende que no tienes la necesidad. Pero sin embargo, que es por un tema presupuestario que ahora no tienes y luego vas a tener, sí, hay una excepción para esa regla también, ¿no? Ahora, ya también puede que el contrato, en el otro supuesto, es que el contrato no se perfeccione por el incumplimiento del postor. Puede ser por un incumplimiento injustificado. Hay casos donde se les otorga la buena pro y queda consentida y se le dice al postor, oye, tienes tanto de plazo, tienes 8 días hábiles para presentar los documentos necesarios para el procesamiento y no lo presenta. Y simplemente no lo presentan, yo he visto casos donde la entidad no le comunican, pasa el tiempo, se le requiere, sigue sin presentarlo. En este caso no tiene una causa justificada y claro, se pasaría automáticamente al segundo, ¿cómo se llama? A darle la buena pro al segundo. No obstante, se tendría, el órgano encargado de las contrataciones tendría que avisar de esto a OCE y abrirse un procedimiento sancionador para ese postor, ¿no? Porque, como les dije, ya existía la obligación de contratar. Y como no ha contratado, está sujeto a una sanción porque además está incumpliendo con la obligación que tiene injustificadamente. Pero también puede ser justificado como una imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible o declarada por el tribunal. Acá, en mi experiencia, me pasó un caso muy bonito que siempre lo recuerdo, les voy a compartir para que lo tengan en cuenta si en algún momento tienen un caso muy particular.
En una entidad lanzan un procedimiento un proceso, una adjudicación simplificada. No, era una subasta inversa electrónica para contratar combustible. La entidad tenía la necesidad de contratar combustible y ¿qué pasa, no? Digamos, tú tenías que ofertar el día lunes. Entonces tú como postor tienes ya tus precios, ¿no? Todos los que van a participar de la subasta inversa tienen los precios. O sea, tu entidad sacas un valor estimado con los precios acorde al mercado a ese momento que lanzaste tu proceso y tú como postor tienes ya más o menos con cuánto puedes jugar y más o menos con cuánto podrías subastar, ¿no? Si quieres. Pero ¿qué pasa? Ese día el combustible sube, digamos, sube 50 centavos. Y tú ya, postor, en planta tienes un precio distinto. Y tú, entidad, has sacado un valor estimado con un precio que ya no está acorde al mercado. Entonces, en este caso, tú como postor, digamos, si es más alto y tú has ofertado menos, ya tendrías una imposibilidad para poder cumplir con ese contrato, ¿no? Y esto no es imputable porque no depende de ti, está sujeto a precios internacionales. Y esto pasa también con otro tipo de adquisiciones que sean en el Estado que están sujetos a precios internacionales. Entonces, eso se los pongo a manera de ejemplo. Ahora, para ahondar más en el tema, quisiera que todos participen y tengo el siguiente cuestionario o la siguiente pregunta, ¿no? Te dice así, el postor ganador de una licitación pública convocada por una municipalidad distrital para la adquisición de material de imprenta cuenta con un plazo máximo para completar, siguiente sal, para presentar la totalidad de la documentación para suscribir el contrato. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. Les voy a dar un tiempo para que puedan analizarlo con el conocimiento que ahora tienen. Igual lo vamos a desarrollar. Quisiera que me manden qué respuesta creen ustedes que es la correcta, por favor. La C nos dice nuestra compañera Madeleine. Ya, bueno. A ver, Ana nos dice 8 días hábiles. Ya, es correcto, 8 días hábiles, está bien. Pero ¿qué alternativa? La A, la B, la C. Hasta el momento nos han dicho la alternativa C. Ya nos dice Adriana, nos dice la respuesta A, que son 8 días hábiles, y registro en el SEAS el consentimiento de la buena pro. Ok, gracias chicos por su participación. Vamos a pasar a explicar. Como les decía, cuando nace, les voy a explicar esto para que lo entiendan y luego vamos a regresar a la pregunta, ¿ok? Para que vean la respuesta. Entonces, ¿cuándo nace la obligación de contratar? Como hemos dicho, es después del otorgamiento de la buena pro y cuando ésta queda consentida. O también después del otorgamiento de la buena pro que quede administrativamente firme. Entonces, ¿cuándo queda consentida la buena pro? Porque acá tenemos que contar los plazos, ¿no? Porque si recuerdan, en la pregunta nos dice, el postor ganador de una licitación pública convocada por una municipalidad distrital para la adquisición de material de imprenta cuenta con un plazo máximo de siguiente sal para presentar la totalidad de la documentación. O sea, acá nos está hablando no del plazo del consentimiento de la buena pro, sino del plazo que tiene para presentar los documentos luego de consentida para perfeccionar el contrato. Entonces, en esa línea continuamos. Primero vamos acá, como les digo, tengamos en claro que tenemos dos plazos. El plazo para que quede consentida la buena pro y el plazo que se otorga para el perfeccionamiento del contrato. Entonces, vamos con el consentimiento de la buena pro. Este caso se da cuando se hayan presentado dos o más ofertas, porque no olvidemos que esto es un proceso competencial, o sea, que hay un concurso, ¿no? Entonces, para los casos de la licitación pública y concurso público, se otorga la buena pro y en 8 días hábiles la buena pro queda consentida. Y ahí recién se genera la obligación de contratar. O sea, que el postor ganador tenga que llevar su documentación necesaria a la entidad para perfeccionar el contrato. Ya, este es en el caso de la licitación pública y de concurso público. Pero para las adjudicaciones simplificadas, la selección de consultores individuales y la comparación de precios
Se otorga la buena pro y en 5 días hábiles es que va a quedar consentida la buena pro y recién se va a generar la obligación de contratar. Estos otros procesos son procesos abreviados, son más cortos, de hecho tienen menos actuaciones, como ya lo habrán visto en las anteriores clases, que una licitación pública y un concurso público. Por eso es que los plazos son mucho menores, ¿no? Ahora, también tenemos el supuesto de cuando se presenta una sola oferta. El consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. Bueno, como cuando no hay dos o más postores, es al mismo día de la notificación. Ahora, es importante saber, dato importante, ¿cuándo está notificado? Yo en la experiencia que tengo también veo procedimientos disciplinarios y muchas veces he revisado procesos donde los propios trabajadores se confunden con este tema, ¿no? ¿Cuándo queda notificado? El reglamento de la ley de contrataciones te dice que todas las actuaciones que se vaya a hacer en un marco debe estar registrado en el SEACE. Eso quiere decir que la buena pro se registra en el SEACE. Yo les cuento un caso muy particular para que lo tengan en cuenta. Tuve un caso donde se lanzó un procedimiento de selección, tocaba subir el consentimiento de la buena pro al portal del SEACE, pero ese día hubieron fallas técnicas en el SEACE y no se pudo. Digamos, el plazo que tenían, los 8 días, se cumplía el 20, ¿ya? Y tenían que subirlo el 20, pero el 20 hubo problemas con el sistema, a veces hay, y no pudieron subirlo 20. Y se registró como 21. Se registra, o sea, se comunican con OCE, con SEACE todo, la entidad, y lo registran como 21. Pero ¿qué hace los encargados? Mandan un correo electrónico comunicándole al postor y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Si bien en OCE, perdón, en SEACE dice que se ha registrado 21, no se ha registrado 21, este es 20, entonces tu plazo tienes ya del 20 a 8 días hábiles, cuenten ustedes, ¿no? Entonces, lógicamente, el contratista, yo imagino que tenía conocimiento y dice, no, porque como está publicado en el CAC 21, yo tengo un plazo distinto. Y la entidad se cierra y dice, no ha presentado dentro de los 8 días, le quita el otorgamiento de la buena pro, se lo da al segundo, el primero que supuestamente la pierde apela, y esto va al tribunal de OCE. ¿Y qué creen que fue la respuesta de OCE? La respuesta de OCE fue que tenían que contar desde el 21 porque fue la fecha en la que se tomó como notificada porque estuvo publicado. Y eso estaba en el reglamento. Entonces, ¿quién actuó mal en este caso? La entidad. Entonces, por eso hay detallitos siempre en los procesos de contratación que son muy importantes tenerlos en cuenta y que nos puede salvar en ciertas situaciones donde nosotros tengamos que tomar decisiones y no incurramos en faltas administrativas que ahora pues están muy de moda, ¿no? Bueno, continuamos con la explicación, habiéndoles dado esta apreciación. Ahora, te les dije al inicio teníamos dos casos, ¿no? Cuando queda el consentimiento de la buena pro y cuando buena pro queda administrativamente firme. Esto es otro caso particular. En este supuesto ya también. Para las licitaciones públicas y concursos públicos, nuevamente se otorga la buena pro, tienes 8 días hábiles, pero aquí van a presentar una apelación. Entonces, luego de que el Tribunal de Contrataciones del Estado emite la resolución, recién se genera la obligación de contratar. Y ahí es cuando hablamos que queda administrativamente firme, porque esta controversia entre a quién se le otorga la buena pro y a quién no se le otorga la buena pro ha sido resuelta. Entonces, recién es la obligación de contratar. Lo mismo para las adjudicaciones simplificadas, la selección de consultores individuales y la comparación de precios. Nuevamente, 5 días tienen el plazo para apelar y en este caso tiene una particularidad, porque dependiendo del monto, puede ser que el Tribunal de Contrataciones del Estado resuelva o que la entidad resuelva la apelación. Y recién cuando esta haya quedado resuelta se genera la obligación de contratar. ¿Ok? Luego, entonces, vamos, habiendo dicho esto, a ver, perdónenme. Ya. Habiendo dicho esto, vamos a volver a la siguiente pregunta, a la pregunta del inicio. Entonces, sabemos que desde el otorgamiento de la buena pro teníamos 8 días para contratar, perdón, 8 días para que quede consentida
y 8 días hábiles para que el postor pueda presentar sus documentos. Y acá la pregunta nos dice, nos encontramos en una licitación pública, por eso son 8 días hábiles, ¿ok? Acá también les hago una precisión para que lo tomen en cuenta. Hasta antes de la ejecución contractual, el plazo es contado en días hábiles, luego, cuando ya se va a ejecutar el contrato, es contado en días calendario. Entonces, como dos de sus compañeras lo han dicho, precisamente la respuesta correcta es la A. Tiene 8 días hábiles y luego del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, porque así se va a saber cuándo se ha dado por notificado y porque existe esta obligación de registrarlo en el SEACE. Entonces, creo que dos de sus compañeras respondieron que era la A. Esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Creo que me han escrito algo por el chat. A ver, un momentito. No, ya nada. Ok, entonces dos respondieron afirmativamente y uno no, pero ahora ya saben por qué esto es así. Seguimos con la exposición. Vamos a hablar acerca del perfeccionamiento del contrato. Como ya sabemos cuál es el paso para que quede consentida la buena pro, ahora hablaremos del perfeccionamiento del contrato. Dice, es la formalización del acuerdo de voluntades, ¿no? Ahora, el contrato u orden de servicio u orden de compra deben registrarse en el SEACE. Eso es importante. Nuevamente, todo lo que pasa en esta fase se registra en el SEACE, se tiene esa obligatoriedad. Ahora, se produce con la suscripción del documento que lo contiene, ¿correcto? En subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el valor estimado no supere los 200.000 soles. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un caso de subasta inversa electrónica, si el monto no ha superado los 200.000, pues simplemente con el otorgamiento de la orden de compra o de la orden de servicio, ese contrato ya queda perfeccionado y tienen la obligación de cumplir las prestaciones. ¿Ok? Ahora, en el caso de procedimiento de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, orden de servicio, igual siempre que el valor estimado del ítem no supere los 200.000 soles. Y en el caso de catálogos electrónicos de acuerdo marco y comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra de servicios, porque recuerden que este tipo de contratación se hace a través de la plataforma de Perú Compras, que es una forma de contratar aún muchísimo más sencilla. ¿Ok? Ahora, contenido del contrato. El contrato, como ya hemos mencionado, tiene el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan las reglas definitivas, la oferta ganadora, el documento que establece obligaciones para las partes, y tiene cláusulas obligatorias bajo responsabilidad. Estas cláusulas deben estar sí o sí en el contrato, que son la cláusula de garantías, anticorrupción, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento y las cláusulas de identificación y asignación de riesgo en el caso de obras. Ahora, vamos a hablar de los requisitos para perfeccionar el contrato. Listo. Para empezar, las condiciones que tiene que tener el postor es tener el RNP vigente, que es el Registro Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios. Hay algunas modalidades que puede ser bienes o también servicios o también los dos juntos. No estar impedido para contratar, no estar inhabilitado. De ahí la especialidad y categorías. Ya, en caso de consultorías de obras, tener especialidad y la categoría, ¿no? Que sería la experiencia. Ahora, el postor ganador presenta, además de lo previsto en el documento del procedimiento de selección, lo siguiente. Va a presentar sus garantías, salvo casos de excepción, el contrato de consorcio de ser el caso, que debe estar legalizado, el código de cuenta interbancario, documentos que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda. Esto también es muy importante, hay muchos problemas en este caso. Y la documentación que acredite el requisito de calificación referido a la capacidad técnica y profesional en los casos. Ay, un momentito, por favor. Ya, en los casos de obras y consultorías de obra. Acá también quiero hacer un paréntesis para darles un ejemplo que también me ha pasado a lo largo de la experiencia, ¿no? Se tenía que suscribir un contrato
el contratista presenta los documentos que acreditan, o sea, que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. ¿Qué sucede? Se suscribió un contrato para la ejecución de una obra, pero el que tenía que perfeccionar el contrato no contaba con facultades. ¿Por qué? ¿Qué hizo la empresa? Y eso también, si ustedes trabajan en el Estado, es importante que lo tengan en cuenta. Presentaron el contrato y, digamos, estaba Juan Pérez como el representante en común del consorcio. Entonces Juan Pérez tenía la capacidad jurídica para poder comunicarse con la entidad para, no sé, para subsanar, para presentar documentos, para suscribir el contrato. Pero en este momento, antes de la del perfeccionamiento del contrato, la consultora decide cambiar a este responsable y ya no era Juan Pérez, digamos, era, no sé, Luis Pérez. Entonces, Luis Pérez tenía lo hacen a través de una adenda modificatoria, pero esta no estaba legalizada por notario, no tenía las firmas legalizadas. Y un detalle mucho más importante que la entidad no se fija es que en el documento de la adenda se entiende que si es un contrato de consorcio y si se va a cambiar al representante en común, tiene que tener la firma de ambos, o sea, de ambos representantes de las empresas que conforman el consorcio para que se dé como válida esta capacidad jurídica. La entidad no lo observa, suscribe el contrato y esto es sujeto a una revisión ya también por OSI. Porque OSI te dice que has firmado un contrato de obra con alguien que no tenía capacidad jurídica. Y esto ya también te dice, ¿no?, que fue responsabilidad de la gerencia de administración y finanzas porque él es el que tenía la delegación de facultades para poder suscribir los contratos. Esta documentación del contrato había pasado por las manos de un abogado especialista de la unidad de logística, del mismo jefe de la unidad de logística, del mismo asesor de la oficina de administración y del mismo administrador. Y no se habían dado cuenta de este detalle, que es muy importante, como les menciono, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de revisar la documentación y que la ley también te otorga un plazo para que si tú notas un error, le puedas dar un plazo que sea razonable al contratista y lo pueda subsanar. ¿Por qué? Porque en este caso, menos mal, no hubo perjuicio, porque a pesar de que se firmó el contrato con una persona que no tenía capacidad jurídica, el contrato hasta se liquidó, se ejecutó al 100%, no hubo mayor incidencia, pero sí, pues tenía un vicio muy grande y la entidad no se percató. Lo correcto hubiera sido que si iban a hacer una adenda modificatoria al contrato de consorcio y cambiar al representante en común, esté suscrito por ambas partes, la entidad también debió fijarse, la empresa también debió hacerlo, y esté legalizado y se comunique a la entidad. ¿Ok? Eso como un paréntesis. Ahora, también a veces hay muchos, en los casos de para obras y consultorías de obras, hay muchas omisiones en el caso de los documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado esto del personal clave. A veces algunas empresas, y esto es muy común también en el Estado, lo que hacen es, al momento de presentarse a la convocatoria, ponen un personal clave, ¿no? Digamos, un ingeniero que, no sé, en las bases de TDR te pide que tú tengas o el expediente de obra te dice, tú vas a tener un ingeniero que tenga 5 años de experiencia. Y tú, para presentarte, para ser ganador de la Buena Pro, pones un ingeniero que sea 10, que tenga 10 años de experiencia. Y antes de la suscripción del contrato lo cambias. Esto también pasa. Esto también pasa. Entonces es a pesar de que ya se entiende que para el otorgamiento de la Buena Pro el comité de selección ha revisado los documentos presentados, es muy importante revisar lo que están presentando al momento de la suscripción del contrato, porque ha habido casos donde presentan personal clave que no cumple con lo que se ha pedido, ¿no? Y también a veces presentan, acá también se tiene que hacer un tema muy importante que es el tema de la verificación de la oferta, que está regulado en el artículo 64.4 del reglamento, si no me equivoco, que antes era conocida como la fiscalización posterior.
Si bien es cierto la ley de contrataciones y este artículo que está regulado es un poco ambiguo, a la fecha de hoy hay muchos problemas por esto, ¿no? Porque la fiscalización posterior tú podías hacerla después de que ya has suscrito el contrato, si quieres lo hacías durante la ejecución o lo hacías después y presentaban documentos falsos, títulos falsos, certificados de trabajo falsos o incongruentes. De ahí la importancia de que uno se revise. Es más, yo he visto casos, he revisado casos donde, por ejemplo, dice, ¿no? Certificado de trabajo otorgado en el 2023 y estaba acreditando experiencia en el 2024. O sea, cosas bien ridículas. O por ejemplo, ahora se sabe que si tú has trabajado en una entidad o no sé, eh, has trabajado en una entidad, un municipio, hay muchos certificados que te firmaba el alcalde no es competente, te lo tenía que firmar el jefe de recursos humanos, por ejemplo, y si habrías trabajado bajo la modalidad de locación de servicios, te lo tenía que firmar el jefe de logística o el jefe de administración, que era lo que correspondía, si no estos no te sirven para acreditar. Y para esto también, para estos detalles tiene que estar capacitado el personal revisor de estos documentos que presenten los postores que sí pueden ser subsanados si son advertidos y pueden acarrear responsabilidades mucho mayores, ¿no? Ahora, ¿por qué volviendo al tema de la verificación de la oferta? Este artículo es bien, si lo leemos textualmente lo que dice, lo que te trata de decir es que desde el otorgamiento de la buena pro y antes del perfeccionamiento del contrato, tú debes hacer esta verificación de la oferta o fiscalización posterior, que en realidad es lo mismo, y revisar los documentos que te están presentando. Quizás cursar cartas en ese interín a otras entidades, ¿no? Para ver si tienes una incongruencia o que te pidan que subsanes, o ver o revisar los títulos en su NEDU, para evitarte problemas porque si bien es cierto, la ley no es precisa, si ustedes leen ese artículo es un poco ambiguo, en mi experiencia en estos últimos años he visto que hay mucha revisión al respecto, entonces ahí se los dejo también como dato para que lo tengan en cuenta y no puedan tener problemas más adelante, ¿no? Ahora continuamos. Ahora ya también vamos a hablar, perdón, de los plazos para perfeccionar el contrato. Este, ok, acá tenemos, ¿no? Esto está regulado en el artículo 141 del reglamento de la ley 3022.5. Y acá, cuando el postor ganador presenta los documentos. Entonces, tenemos la buena pro consentida o administrativamente firme, que ya sabemos en qué plazo es, 8 días, 5 días, ¿no es cierto? Y de ahí, el postor tiene 8 días hábiles para presentar su documentación. El postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato y en 2 días hábiles se tiene que hacer la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra o la orden de servicio. ¿Ya? Entonces tenemos 8 días hábiles y 2 días hábiles. Luego, cuando la entidad requiere subsanación, lo que les mencionaba hace un rato, también hay un plazo que nos prevé el reglamento para que se pueda subsanar. Entonces, tenemos la buena proconsentida o declarada administrativamente firme, tiene el postor 8 días hábiles para presentar la documentación, el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato, la entidad tiene 2 días hábiles para poder revisar y formular o notificar las observaciones y le puede otorgar hasta 4 días hábiles para que el postor ganador pueda subsanar. Estos 4 días hábiles no quiere decir que le vas a entregar ya la subsanación 4 días. Puedes darle 2 y 2 o puedes darle los 4, puedes darle 3 o puedes darle 1, dependiendo de la complejidad de lo que tú veas que tenga que subsanar. Por eso te dice hasta 4 días hábiles, ¿no? ¿Ok? Bueno, el postor ganador subsana las observaciones y tienes 2 días hábiles para la suscripción del contrato o la recepción del orden de compra y orden de servicio, que ya les he explicado en qué casos se puede perfeccionar el contrato así. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando la entidad no cumple con perfeccionar el contrato? ¿Qué puede pasar, no? La entidad no cumple con suscribir el contrato dentro del plazo. El postor ganador puede requerir a la entidad la suscripción. Lo requiere con una carta notarial. La entidad tiene 5 días hábiles para pronunciarse. Si la entidad no suscribe el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto la buena pro. Y ahí se pierde la obligación que tenía el postor ganador de perfeccionar el contrato.
Ahora, también tenemos el supuesto de cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor ganador, que este es otro supuesto. Entonces, ahí tiene la pérdida de la buena, pérdida de la buena pro consentida. El OEC va a requerir al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos en 2 días hábiles, o sea, plazo máximo de 2 días hábiles. Cuando el postor ganador, el primer lugar, pierde, el OEC va a requerir al segundo y en 2 días hábiles, ¿no? Ahora, el segundo lugar no suscribe el contrato, o sea, tampoco suscribe el contrato. En caso que no se suscriba el contrato, el OEC va a declararlo desierto y lo van a lanzar nuevamente, ¿no? Acá tenemos otros supuestos que es en bienes y servicios en general. El OEC devuelve el expediente de contratación al órgano o a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles para que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación para identificar hasta 2 ofertas que cumplan con dichos requisitos. En este caso es cuando en un proceso de selección se va a presentar más de un postor. Entonces van a revisar, digamos, el comité de selección tendría que revisar nuevamente todos a los que han sido admitidos para ver cuál de ellos cumple. ¿Ya? En consultoría en general o consultorías de obras, el OES considera a los primeros 4 postores a fin de requerir en orden de prelación la presentación de los documentos. ¿Ok? Y en el caso de ejecución de obras, el OE considera a los 4 postores que cumplan con los requisitos de calificación siguiente, siguiendo el orden de prelación a fin de requerir la presentación de los documentos. Listo. Ahora tenemos otro supuesto, cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor ganador. Pérdida de la buena pro que ha quedado consentida, el OES requiere al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos en el plazo máximo de 2 días hábiles, como ya le hemos mencionado. El segundo lugar no suscribe el contrato. Para el caso de subasta inversa electrónica, el OEC devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles para que por única vez revise las demás ofertas, respetando el orden de prelación para identificar hasta 2 ofertas que reúnan las condiciones requeridas por las bases. En caso no se perfeccione el contrato, el OEG igual lo declara desierto. Ahora acá vamos a ir con otra pregunta. Ok, en la adjudicación simplificada, y esto ya les he explicado, vamos a ver si han prestado atención. En la adjudicación simplificada, para contratar un servicio cuyo valor estimado es de 201.000 soles, se otorga la buena pro al postor A por un monto adjudicado de 199.000 soles. Ante ello, el proveedor adjudicado presenta la documentación para la suscripción del contrato. En el presente caso, el contrato se perfeccionará a través de. A ver, chicos, respondan. Tenemos la opción A, la opción B, la opción C, la opción D. Ya les he explicado esto. ¿Qué consideran ustedes? Grover nos dice que la respuesta es la A, ¿ok? ¿Quién más se anima? Tenemos uno A. Listo. Josmel nos dice la B. Adriana nos dice la A. Ah, ya, bueno, tenemos 2 As, una B. Ya, la A. Ana nos dice la A. Cecilia la A, bueno, la A va ganando. Ya. Socorro nos dice la A. Perfecto, entonces tenemos 4 As, una B. ¿Qué nos dice la A? A ver, vamos a analizar, ¿ok? Nos dice, en la adjudicación simplificada, que era una de las excepciones para no suscribir contrato, un servicio cuyo valor estimado es de 201.000 soles se otorga la buena prueba al postor A por un monto adjudicado de 199.000 soles. Ante ello, el proveedor adjudicado presenta la documentación para la suscripción del contrato. Entonces, la respuesta nos dice, ¿cómo se va a perfeccionar ese contrato? No nos dice, a través de la emisión de una orden de servicio, puesto que el monto del contrato no supera los 200.000 soles. Esa es la respuesta que ha dado la mayoría. Pero chicos, la verdad es que está incorrecto. ¿Ok? También uno de sus compañeros ha respondido la B, que nos dice a través de la recepción de una orden de servicio, puesto que el monto adjudicado no supera los 200.000 soles. La respuesta también es incorrecta.
La respuesta correcta es a través de la suscripción del documento que lo contiene, puesto que el monto del valor estimado supera los 200.000 soles, o sea, la C, porque recuerden, la excepción nos dice no es por el monto adjudicado, no es por el monto que se ganó, la excepción te dice si es menor a 200.000 del valor estimado. ¿Ok? Del valor estimado. Entonces, esto es una pregunta trampa y también es muy común que en el examen de certificación se presente, porque acá analizamos, ¿no? Tenemos dos supuestos, el del valor estimado y del monto adjudicado. Pero la excepción nos dice que es menor a 200.000 del valor estimado. Entonces, si el valor estimado era 201.000, tenía que perfeccionarse en un contrato. O sea, del documento que lo contiene. Respuesta correcta, la C. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto de esta pregunta? Alguien me puso D, pero nadie me puso C. ¿Ha quedado claro este punto? ¿Sí? ¿O desean que les explique algo más? Ya. Listo, Socorro, muchas gracias. Entonces, continuamos. El perfeccionamiento del contrato. Y acá para hacer el análisis de lo que les he explicado más didáctico. Entonces, el perfeccionamiento del contrato, para recapitular, se produce con la suscripción del contrato, correcto. Se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o la orden de servicio en caso de subasta inversa electrónica o adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general, cuando ahí está VE, valor estimado es menor o igual a 200.000. ¿Ok? En ese caso. Y también para el supuesto de catálogos electrónicos de acuerdo marco, se perfecciona con la aceptación de la orden de compra o la orden de servicio. Esa es otra excepción. Listo, teniendo esto claro, ya hemos hablado del contenido del contrato también, ya hemos dicho que el contenido del contrato es el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento que establezcan reglas definitivas, oferta ganadora y otros documentos que establezcan obligaciones para las partes. Listo. Hasta ahí cerramos este tema, lo tenemos clarito. Ahora vamos a hablar acerca de la vigencia del contrato. La vigencia del contrato está regulada en el artículo 144 del reglamento de la ley 3022.5. Entonces acá nos dice, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o en su caso desde la recepción de la orden de compra o de servicio. ¿Ok? Igual, tú recepcionas, se hace vigente al día siguiente. Para eso es importante leer las bases integradas del procedimiento de selección porque ahí están toditas las reglas de juego. ¿Ok? Listo. Ahora, en bienes y servicios el contrato rige. O sea, va a estar vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y que se efectúe el pago o hasta que se ejecute la última prestación a cargo del contratista, cuando existan prestaciones que correspondan ser ejecutadas con posterioridad al pago. En ejecución y consultorías de obra, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúa el pago correspondiente. ¿Ok? Listo. Continuamos. Plazo de ejecución contractual. El plazo de ejecución contractual, si no me equivoco, está regulado en el artículo 142. Déjenme verificar, porque también es importante tener esto. Sí, el plazo de ejecución contractual está regulado en el artículo 142 del reglamento. El plazo de ejecución, el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del, a ver, perdón. Se va a iniciar al día siguiente de perfeccionado el contrato o desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Acá es muy importante tener en cuenta porque hay detallitos al momento de revisar un contrato. Por ejemplo, ya, la regla general es que que el plazo de ejecución contractual va a iniciar al día siguiente de perfeccionar el contrato. Eso lo tenemos claro todos. Pero también el reglamento te establece desde la fecha que se establezca en el contrato. Hay contratos que se suscriben y dicen, ¿no? Este contrato se empezará a ejecutar, no sé, a partir de, puede ser un plazo, digamos, lo firmaste el 29 y te dice que va a regir a partir del primero o a partir del 2. Está sujeto a una fecha. O también nos da otro supuesto.
en el contrato desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Esto se da mucho, por ejemplo, con contratos que van a prestar servicios de tecnología, que puede ser housing, centro de datos, interconexión, que requieren de implementación. Son contratos donde ustedes van a ver unas cláusulas donde te va a decir, por ejemplo, ¿no? El plazo de ejecución se iniciará luego de los 60 días de que inicie el plazo de implementación, por ejemplo. Muchas veces hace esto, hay 60 o 90 días de implementación que requiere un contrato y luego se ejecuta. Para esto también, no sé si ustedes habrán visto en este tipo de contratos, al menos los que se hacen con Telefónica, los que se hacen con Vietel, muchas veces hay contratos que continúan y se presenta Telefónica y siempre gana Telefónica y Telefónica y Telefónica. ¿Por qué? Porque como ya lo tiene implementado, ya no necesitas este plazo de implementación y puedes prestar el servicio más rápido. Incluso muchas veces esto es un criterio diferencial al momento de ver algunos procedimientos de selección. O bueno, o así. En estos casos para no solamente que pueda estar sujeto a una condición del contrato, el plazo de implementación no solamente es uno de los escenarios, también a veces está sujeto a cosas que tenga que hacer la entidad. Por ejemplo, alguna vez vi en algún contrato que la entidad tenían que empezar a prestar un servicio, pero la entidad tenía que otorgar un espacio que estaba a cargo de la entidad. Entonces decía, no, la entidad otorgará este espacio a los 30 días, pero la entidad no lo otorgó a los 30 días, lo otorgó a los 60 días y ahí se modifica el plazo de ejecución y esto no es culpa del contratista, es culpa de la entidad porque no cumplió con los plazos antes que tenía. A veces no le ponen plazo 30 días, sino dicen el plazo de ejecución se iniciará al día siguiente de que la entidad haga tal cosa. También podemos encontrar este tipo de cláusulas en los contratos. ¿Ok? Ahora, en esto sobre los plazos de ejecución, también tenemos que los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta máximo de 3 años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Ojo chicos, esto es muy importante también. Cuando hablamos, tenemos nosotros la certificación presupuestal y la previsión presupuestal. La previsión presupuestal van a ser dinero, en otras palabras, que va a quedar comprometido en un ejercicio fiscal siguiente. Es decir, tú tienes un servicio que se va a prestar en el plazo de 3 años y que te cuesta 200.000 soles, ¿ok? Pero los 200.000 soles tú no lo vas a ejecutar en el ejercicio 2024. Digamos, lo vas a ejecutar en 2 años. 100.000 este año, 100.000 el año siguiente. Entonces tú no certificas los 100.000 todo el año. Tú certificas 100.000 para las prestaciones que se van a ejecutar en 2024 y haces la figura de previsión presupuestal para los 100.000 que lo vas a comprometer para el ejercicio 2025. Esto es muy importante. Antes, no sé si ustedes recuerdan, que muchos servicios se contrataban o se compraban bienes, generaban órdenes de servicio y no tenían el presupuesto comprometido. Para esto el CIAF ha sido un avance muy importante para la gestión pública del Estado peruano, porque de hecho hay algunas entidades que todavía no se han acoplado a este sistema porque ya no les permite hacer esos movimientos de dinero, que emitan órdenes de servicio sin que tengan la previsión presupuestal. Es indispensable tener el dinero certificado y previsto para que no suceda lo que pasaba en años anteriores. Disculpen. Entonces, ustedes también al momento de que vayan a elaborar sus requerimientos, como áreas usuarias, algunos pueden ser áreas usuarias, no todos van a ser OEC, tengan que pedir la habilitación presupuestal, porque se estila que la habilitación presupuestal lo pida el área usuaria y luego la certificación, el órgano encargado de las contrataciones, estoy hablando propiamente administrativo, vea, ¿no? Que se cuente con el dinero y se haga las previsiones necesarias para que se puedan cumplir las obligaciones que tiene la entidad. Igualmente con los contratistas para que tengan ese respaldo de que las prestaciones que van a ejecutar estén resguardadas y que la entidad va a cumplir con estos pagos en oportunidad, ¿ok? Eso también quería mencionarles. Ahora, también nos habla de que el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obras está vinculado a la duración de la obra que va a ser supervisada.
Entonces, en estos contratos, lo que dure la obra es lo que va a durar el contrato de supervisión. Y lo mismo que tratándose de contratos de supervisión de servicios, el plazo de ejecución se encuentra vinculado a la duración del servicio. ¿Por qué hay estas salvedades en el reglamento? Porque en los contratos de obra nosotros sabemos que está sujeto ya también a un cronograma de ejecución de la obra. Y la figura de cuando se ejecuta una obra siempre va de la mano de una supervisión. Entonces, si digamos un contrato de ejecución de obra va a sufrir una modificación contractual de una ampliación de plazo, se entiende que la supervisión de la obra también va a sufrir esta ampliación de plazo. O si se van a ejecutar, que nunca pasa, ya que se generen menos prestaciones y vayan a disminuir algunas partidas, también se entiende que el contrato de supervisión va a durar mucho menos. Entonces, estos están amarrados, están sujetos. De hecho, hasta para las conformidades de uno y otro, si se puede efectuar los pagos de conforme vayan avanzando. Es importante tener esto en cuenta también. Listo. Continuamos con la exposición. Ya. Vamos a pasar al tema de las garantías. ¿Ok? Hemos visto que dentro de los documentos que contiene el contrato también se tiene lo referente a las garantías. Listo. Para este caso, las garantías son mecanismos de respaldo destinados a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción del contrato con el Estado. O sea, esta es la forma que tiene el Estado de garantizar que el contratista va a cumplir con las prestaciones, ¿no? Así el Estado se respalda. Ay, perdón. La finalidad de esto es desincentivar y limitar incumplimientos, compensar por los daños causados y excepcionalmente cobro de saldos y penalidades. ¿Ok? Listo. Siguiente diapositiva. Principales consideraciones sobre las garantías. Las características de las garantías es que son incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país. Las empresas emisoras de las garantías deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y administradores privadas de fondo de pensiones SBS y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reservas del Perú. Ahora también tenemos tipos de garantías. Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de garantías que corresponde sea otorgado por el postor y o contratista, pudiendo ser, puede ser en forma de carta fianza y o póliza de caución, emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, como hemos mencionado, AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Ahora, las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y o contratistas son garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias y garantía por adelantos. ¿Qué quiere decir o qué es la garantía de fiel cumplimiento? La garantía de fiel cumplimiento es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato. Ya esta se devuelve con la recepción y conformidad y la liquidación final en el caso de obras. Se mantiene la vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final en el caso de ejecución y consultoría de obras. La garantía de fiel cumplimiento va a ser el 10% del monto del contrato original, del total. Ahora, la garantía de fiel cumplimiento en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las entidades con las micro y pequeñas empresas. Estas últimas pueden otorgar como garantía del fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es referido por la entidad en el caso de los contratos para la ejecución de obras solo procede cuando el procedimiento de selección original del cual deriva el contrato a suscribirse sea una adjudicación simplificada, el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 60 días calendario, el pago a favor del contratista
considere al menos 2 valoraciones periódicas en función al avance de la obra. Este es un pequeño beneficio que tienen las micro y pequeñas empresas. Ahora, la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dice así. Tenemos una prestación principal con una conformidad, un consentimiento y la liquidación final. 10% del monto del contrato original, ¿no? Ahora, pero puede que este contratista, después de haber cumplido con la ejecución de su contrato, preste o tenga prestaciones accesorias. En este caso va a tener que otorgar una nueva garantía con el 10% del valor total de las prestaciones accesorias por mantenimiento, reparación o actividades afines, ¿no? Este será renovado hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, o sea, de las prestaciones accesorias. Esto está en la directiva número 3/2019 del OCE, que son lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Entonces acá tenemos una diferencia. En la prestación principal va a ser el 10% del monto del contrato original, o sea, del total, y para las prestaciones accesorias el 10% del valor total de las prestaciones accesorias. Ok, eso hay que tenerlo claro. Ahora, también la ley nos da excepciones a la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, una de ellas es, en los contratos de bienes y servicios distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o menores a 200.000 soles, en este caso no se va a presentar la garantía de fiel cumplimiento. En las adquisiciones de bienes inmuebles, en los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles tampoco se presenta la garantía. Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 174, cuyo monto sean o iguales o menores a 200.000 soles. En estos casos no va a ser necesaria la generación de una garantía de fiel cumplimiento. Ahora tenemos otro tipo de garantías, las garantías por adelanto. ¿Qué son las garantías por adelanto? Las garantías por adelanto es un requisito indispensable para que la entidad pueda efectuar el adelanto solicitado por el contratista, que ha sido previsto en los documentos del procedimiento de selección. No sé si ustedes han escuchado que a veces se les adelanta el 10% por implementación, entonces a esto se refiere, ¿no? Acá también presentan los postores o los contratistas una garantía. La prestación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. O sea, si tú le das un adelanto, sí o sí tiene que presentar la garantía por adelanto. Debe tener una vigencia mínima de 3 meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado, o sea, hasta que haya cumplido con lo que correspondería a pagar por ese adelanto que han pedido. Ahora, tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos. En el caso de obras, no se exige la presentación de esta garantía cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto. Ahora, como ya hemos visto que se otorgan garantías en favor de la entidad, vamos a hablar acerca de la ejecución de estas garantías. Ok, las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos. Cuando el contratista no le hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causas imputables al contratista haya quedado consentida, o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En este caso, la entidad también va a ejecutar la garantía. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos 3 días hábiles de haber sido requerido por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad o en la liquidación final del contrato. ¿Ok? La garantía por adelanto se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realiza la amortización o el pago. Ahora, vamos a entrar al punto 4. Ok, vamos a hablar acerca de las modificaciones del contrato. Entonces, el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por orden de la entidad o a solicitud del contratista.
¿ya? Para alcanzar la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la entidad. O sea, si bien es cierto, vamos a ver acá todos los supuestos en los que se puede modificar el contrato, pero acá es muy importante. No solamente se hace por una de las partes, sino ambas pueden solicitar esta modificación, ¿no? Las modificaciones no pueden afectar el equilibrio económico financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiaria debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en atención al principio de equidad, que es uno de los principios que rigen los procedimientos de contratación. Entonces, modificaciones del contrato. El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. Por autorización de ampliación de plazo. Esto es cuando el contratista lo solicita. Ejecución de prestaciones adicionales. Reducción de prestaciones y otros contemplados en la ley. Ahora vamos a hablar de eso. Ampliación de plazo contractual. Procede cuando se aprueba el adicional y siempre y cuando afecte el plazo. Ahora, por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. En estos casos de por retrasos y o paralizaciones, por ejemplo, en las obras que se ejecutan en la sierra, no sé si ustedes saben que hay una temporada de lluvias o que a veces ahí llueve inopinadamente. Entonces, muchas veces, muchos de esos contratos se ven paralizados por las lluvias. Y esto no es imputable al contratista, ¿no? Porque es producto de una situación natural que puede ser impredecible o también algunas obras se pueden ver paralizadas por desastres naturales o por pandemia, que también fue impredecible. ¿Mm? En estos casos, esto no va a ser imputable al contratista. El trámite que debe seguir es el contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generado al retraso o paralización. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Acá te dice 7 días hábiles siguientes al hecho generador del atraso o paralización. A veces, no sé si ustedes, no sé, por ejemplo, yo tengo que entregar productos en Lima y en la carretera, o de Lima a Cusco, ya está. Tengo que entregar en Cusco. Y en la carretera que va de Lima a Cusco, llovió mucho, un huaico se llevó la pista. Ese retraso no es aplicable, pero cuando termina el hecho generador del retraso, yo tengo la obligación de avisarle a la entidad para que se me pueda otorgar esta ampliación de plazo. Si yo no aviso en este plazo, ya, o sea, ya es mi responsabilidad que se me vayan a aplicar penalidades. Esto es lo que te quiere decir esta parte, ¿no? Entonces, digamos, no sé, yo tengo que entregar algo el día 5, pero no lo presentó el 5, lo presentó el 7. Entonces, ni bien culmina el hecho generador del retraso, yo tengo que avisarle a la entidad para decirle, me he demorado, obviamente sustentado por esto, para que la entidad pueda aprobar esta ampliación de plazo y no nos apliquen penalidades y no esté, en fin. Ahora, la entidad va a resolver y notifica su decisión en el plazo de 10 días hábiles. Entonces, yo solicito la ampliación de plazo y la entidad tiene la obligación de resolverlo en 10 días. Ahora, si la entidad no se pronuncia, en este caso se va a aplicar el silencio administrativo positivo bajo responsabilidad del titular de la entidad. ¿Por qué? Porque estas ampliaciones de plazo las tiene que aprobar el titular de la entidad. Entonces, a mí me solicitan, ¿no? Hay un hecho generador de retraso, solicito la ampliación, emplazado a 7 días. Yo entidad, recepciono, no resuelvo dentro de los 10 días, el contratista da por aprobada su solicitud de ampliación de plazo y la entidad tiene la obligación de asumirlo, pero bajo responsabilidad de la persona que hubiera sido responsable de que no se hubiera atendido en plazo. Acá, adicionales y reducciones. ¿Qué son los adicionales? Es un aumento de prestaciones, o sea, que tienen que ejecutar más de lo que habían previsto. El límite cuantitativo es 25% del monto original del contrato, o sea, estos adicionales también tienen un límite y se deberá aumentar el monto de la garantía de forma proporcional. O sea, hasta antes del 25% adicional se pueden aprobar estos adicionales y
también el contratista tendría que aumentar el monto de la garantía porque el monto del contrato se ha incrementado. En caso de reducciones, es una disminución en las prestaciones originalmente pactadas. El límite cuantitativo es el 25% del monto original del contrato. Se puede solicitar la disminución del monto de la garantía de forma proporcional. Este caso yo lo vi, por ejemplo, en la ejecución de obra de un estadio, que dentro de las partidas que se tenía que ejecutar, redujeron algunas partidas porque tenían que implementar un gimnasio. Entonces, como no era tan necesario y habían otras necesidades, a veces pasa, ¿no? Que reducen algunas partidas, pero incrementan otras para cumplir otras necesidades que se van dando en el propio proceso de la ejecución. Ah, y esto también es importante, y esto lo he visto mucho en obras. En los casos de mayores metrados, por ejemplo, que es muy común. ¿Qué pasa? No sé si ustedes saben, muchas veces los expedientes de contratación son aprobados y tienen infinidad de errores porque los ingenieros y los arquitectos calculan el metraje, eh, lo calculan por satélite o hacen una visita, pero al momento en sí de la ejecución, no sé, tu expediente te decía 10 metros de tubo. Tú vas ahí y de entre conexión y conexión, cuando ya estás en campo en ejecución, no son 10 metros, son 20 metros, lo que implica que tú vas a necesitar una ampliación por más material, porque vas a ejecutar algo más que no estaba previsto en el contrato, se tienen que hacer modificaciones, estas modificaciones tienen que estar aprobadas por el proyectista y esto te va a generar, te puede generar mayor plazo, mayor material, un incremento en el costo, ¿no? Esto es muy común en estos casos. Luego, a ver, acá, para entender el procedimiento que pasan los adicionales. Entonces, como punto número 1, tenemos el aumento de las prestaciones. Como punto número 2, es excepcional y esto va a servir para lograr la finalidad del contrato. El área usuaria tiene que sustentar la necesidad del adicional necesariamente porque no olviden que ellos son los que supervisan la ejecución de esta en este caso y en el caso de las obras, esto también va acompañado por el sustento que va a dar el supervisor, ¿ok? Luego se tiene que buscar la asignación presupuestal. Se deberá aumentar el monto de la garantía en forma proporcional, ya lo hemos mencionado, y esto se aprueba por una resolución del titular de la entidad, pero esta facultad también es delegable, o sea, no es necesario que lo haga él. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto en la municipalidad, casi nunca resuelve este caso el alcalde, lo resuelve el gerente, porque está dentro de sus delegación de facultades, que ojo, debe estar de forma expresa en la resolución de delegación de facultades, ¿ya? El límite cuantitativo para los adicionales, como ya hemos mencionado, es el 25% del monto original del contrato. Ya también para el caso de reducciones. Acá hay una diferencia muy importante, ¿no? Para los adicionales necesitamos asignación presupuestal, pero para las reducciones es distinto. Acá ya también se van a comunicar la reducción de las prestaciones, también es excepcional para lograr la finalidad del contrato. El área usuaria sustenta la necesidad de reducir el contrato. Podrá reducir el monto de la garantía en forma proporcional. La resolución es aprobada por el titular de la entidad y el límite cuantitativo es del 25% del monto original del contrato. Este caso también de las reducciones yo lo vi en los casos de la construcción de represas, por ejemplo. A veces, no sé, el expediente técnico decía va a tener 100 metros cuadrados, llegados al punto no, se reducía a 75 metros y esto también ocasionaba las reducciones en este tipo de contratos. Ahora, modificaciones al contrato, ampliaciones de plazo, lo que les hablaba, supuestos de procedencia. Esto va a proceder por aprobación del adicional que afecte el plazo, solamente el plazo. Ahora, por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista, que sean ajenas a su voluntad, lo que les mencionaba, debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. O sea, no basta con decir, ay, me atrasé, no, sino que lo deben sustentar. ¿Ok? Procedimiento, acá está más detallado. El contratista, lo que les mencionaba al inicio, debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles al día siguiente de la notificación o aprobación del adicional o de finalizado el hecho que generó el atraso o paralización.
La entidad debe resolverlo y notificar la decisión dentro de los 10 días hábiles. Si no hay pronunciamiento, la entidad aplica plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal, reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. Ahora, si hay controversia respecto a los adicionales, esta controversia puede ser sometida a conciliación y arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores de notificada la decisión. Otro tipo de modificación de contrato es la cesión de posesión contractual. Esto de la cesión de posesión contractual generalmente lo vamos a ver en los contratos de arrendamiento. ¿Ya por qué? Porque la cesión de la posesión contractual solamente se va a dar por transferencia de propiedad de bienes arrendados a las entidades o por fusiones o escisiones. Y existe norma legal que lo permite expresamente. Acá también hay otro supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo entidad o yo le estoy arrendando un local para que funcione una oficina administrativa, no sé, digamos SUNAT? SUNAT tiene un contrato conmigo, yo le alquilo a SUNAT mi casa para que funcionen las oficinas de SUNAT y y en el interín, no sé, yo tengo mi esposo y mi esposo fallece y la cuenta al que se le paga y todo está en nombre de mi esposo. Como mi esposo fallece, yo voy a hacer todo el trámite de la obviamente voy a comunicar a la entidad, voy a hacer todo el trámite de la sucesión intestada, me van a nombrar heredera y la titularidad de ese bien alquilado va a pasar a mi nombre. Porque obviamente la consecuencia de fallecimiento, o sea, perdón, el hecho del fallecimiento genera muchas consecuencias, como que se de baja el RUC, que nuevamente yo haga los procedimientos administrativos para hacer la nueva titular. Entonces la entidad va a tener la obligación de hacer una adenda modificatoria en mi caso, para yo poder ser, como soy la nueva titular del bien, para poder ser la nueva titular del pago. Alguna vez también en mi experiencia tuve un problema con esto, porque ojo, que la ley de contrataciones solamente te exige el cambio de titularidad. O sea, basta con que en registros públicos aparece quién es el nuevo dueño y esto va a generar las modificaciones al contrato, las adendas que se tengan que hacer para poder cambiar al beneficiario. ¿Ok? Esto también se los dejo como dato importante. Y ahora también tenemos otras modificaciones al contrato. Vamos a ver en qué supuestos se dan estas otras modificaciones. Entonces, esto está sujeto a condiciones para su empleo. Por ejemplo, que las modificaciones deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de la oferta que no sean imputables a alguna de las partes, que permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente. Ay, que no cambien los elementos determinantes del objeto, ni adicionales, ni reducciones, ni ampliaciones. Las condiciones para su empleo son hechos sobrevinientes a la presentación de la oferta, no se cambian elementos esenciales del objeto de la contratación y necesidad de modificar a fin de cumplir el contrato de manera eficiente y oportuna. Para este tipo de modificaciones, necesariamente tiene que haber un informe técnico y un informe legal para que se proceda con la resolución, ¿no? Por ejemplo, contratos de supervisión de terceros deben contar con opinión favorable del supervisor, lo que ya les mencionaba, y la suscripción y registro de una adenda en el SEACE. ¿Qué tal? Como les dije, todo debe estar en el SEACE. Cuando implique también hay modificaciones al contrato, cuando implique un incremento en el precio. Para hacer estas modificaciones es necesario un informe técnico legal, el informe del área de presupuesto para decir que tiene la disponibilidad de ampliarte el presupuesto, la aprobación por resolución del titular de entidad y el registro en el SEACE de la adenda correspondiente. Ahora, en el marco de lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado vigente, desde el 30 de enero de 2019, el titular de la entidad puede otorgar, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley, su facultad el precio en atención a lo dispuesto en los numerales 34.10 del artículo 34 de la ley y 160 y 160.2 del artículo 160 del reglamento. Acá les voy a poner un ejemplo bien interesante y vamos a volver de nuevo al tema del combustible. ¿Qué pasa en el caso de combustible? Ya, otra vez, combustible. Y también puede ser para el precio de todo insumo que se rija por mercados internacionales y que no esté dentro del control de lo que se comercia en Perú.
Entonces, tú subasta inversa electrónica, ganó un contratista con un precio con un precio de... Pero mientras se está ejecutando la prestación, porque ustedes saben que este tipo de procesos es mensual, no es que tú le otorgas todo el combustible a la entidad, no, porque es en custodia, ¿no? Porque tú lo tienes que custodiar, porque para esto Sinermin ya ha regulado que no puedes dejar en tanques, que no puedes dejar en chavos, que es un tipo de bien peligroso que está sujeto a otra normativa. Entonces, tu municipio haces un contrato de combustible con un grifo gana y mes a mes, a través de unos vales, te va a ir otorgando combustible, ¿no? La entidad va a decir ya para la unidad de infraestructura tanto combustible, para la unidad de logística y te van pagando lo que consuman cada mes. Pero digamos, en octubre estábamos, ¿no? 14 y 15 soles. 14 petróleo, 15 soles gasolina. Y en noviembre sube el precio del combustible. Tú tienes la facultad como contratista de solicitar a la entidad que se incremente el precio de este contrato. Va a haber una modificación al precio del contrato. Entonces tú le vas a decir, oye, entidad, esto no es imputable a mí, el precio del combustible ha subido, haces tu solicitud y le presentas. Eso también está sujeto a unas fórmulas que están en el reglamento, donde tú vas a ver el incremento, vas a ver con qué en las bases estándar de OCE también ya está regulado en base a qué índices vas a sacar. Unas entidades lo hacen en base a lista de precios que maneja Petroperú, que es un referente, por ejemplo, aunque sabemos aunque sabemos que no solo Petroperú vende combustible en Perú, ¿no? Entonces tú lo solicitas, ¿qué va a hacer la entidad inmediatamente? Tiene que hacer un informe técnico, tiene que hacer un informe legal sobre la procedencia, y ojo, como el combustible es por precio total, no es que tú ofertes por precio por galón, no. Digamos, te dicen, no sé, 100 galones de petróleo, 200 galones de gasolina, tú lo multiplicas por el precio de ese momento y tienes un monto. Incrementa el precio, tú sacas y se va a aprobar por el total del contrato. Por esto es importante que con el visto bueno favorable de presupuesto y te diga, ok, si tengo esa plata para poder incrementar, entonces el titular de la entidad va a emitir una resolución, se va a modificar y para tu pago del siguiente mes ya te van a aplicar con este ajuste de precio. Ahora vamos a hablar acerca de las penalidades. Ya, la finalidad de las penalidades es desincentivar el incumplimiento del contratista. ¿Ya? Y resarcir a la entidad de alguna manera por el perjuicio que el incumplimiento en la ejecución de las prestaciones le haya causado. Tenemos tipos de penalidades. Tenemos penalidad por mora, que esto se aplica por un retraso injustificado en la prestación del servicio, por ejemplo, en la prestación de servicios si son por entregables, en el retraso en los entregables, en el caso de bienes, por el retraso en la entrega de los bienes. El máximo a cobrar es el 10% del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse. Ahora, el otro tipo son las otras penalidades, que son distintas a la penalidad por mora. Deben ser objetivas y razonables, congruentes y proporcionales. Máximo a cobrar 10% del contrato vigente o del ítem que debía ejecutarse. Si no, caso contrario, se puede resolver el contrato. La diferencia es que la penalidad por mora está regulada en el reglamento y tiene una forma polinómica que la vamos a explicar más adelante cómo funciona. Y con respecto a las otras penalidades, estas constan en los términos de referencia, en las bases específicamente, y tienen que estar bien reguladas para saber su aplicación y el monto que se va a cobrar, ¿no? Un ejemplo de otras penalidades, por ejemplo, puede ser digamos, en un contrato para adquirir uniformes. Se supone que cuando adquieren uniformes puede ser por las tallas, podrías cobrar un 0.010% por cada mal talla que haya sido entregada, o si van a hacer cambios por el retraso en los cambios. Puedes regular muchas cosas, el tema es que sea
que esté previamente en el requerimiento y que esté bien detallado para que también sea fácil de aplicación. Para aplicar penalidades también es importante la revisión del área usuaria. ¿Ok? Ellos son responsables de este hecho. Sigamos. Como les decía, la penalidad por mora en la ejecución de la prestación está regulada por una forma polinámica que se encuentra en el reglamento. La entidad aplica automáticamente al contratista una penalidad por mora por cada día de retraso en el cumplimiento de la prestación. Esta penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. La penalidad diaria va a ser igual al 0.10%, 0.10 por el monto vigente y y por el plazo vigente en días. Ujú. Ahora, donde F tiene los siguientes valores. Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras, F va a ser igual a 0.40. Y para plazos mayores a 60 días, para bienes, servicios en general y consultorías, F es igual a 0.25 y para obras es a 0.15. Listo. Acá les vamos a poner un caso práctico otra vez, ¿ya? Entonces, en el Hospital Municipal de Santiago Apóstol, o bueno, el Hospital Municipal de Santiago Apóstol convocó una adjudicación simplificada para la adquisición de camas rodables eléctricas. Se otorgó la buena pro a la empresa Mendoza y Salcedo SAC por el monto de su oferta ascendente a 150.000 soles. Se suscribió el contrato por dicho monto con un plazo de entrega de 10 días, contados desde la suscripción del contrato. Vencido el plazo de entrega, la entidad verifica que el contratista no cumplió con entregar los bienes. Al 15º día, contado desde la suscripción del contrato, el contratista entregó los bienes que son recibidos por la entidad. O sea, tenía que entregarlo a los 10 días, pero lo entrega dentro de 15 días. Entonces van a responder las siguientes preguntas. ¿Corresponde aplicar penalidades por mora al contratista? ¿Cuál es el monto diario de penalidad aplicable al caso? ¿Y cuál es el monto total que se deberá aplicar como penalidad al contratista? Esto lo van a resolver conforme a la fórmula que hemos mencionado antes. Pero primero quiero que me respondan a la primera pregunta. ¿Ustedes creen que corresponde aplicar penalidad por mora al contratista? Por favor, los leo. No. Carlos, ¿nos puedes decir por qué crees que no se debió aplicar penalidad al contratista? Pocos días en la demora de la entrega, ¿ok? ¿Alguien más quiere responder esto? ¿Se debió o no se debió aplicar penalidad al contratista? Nos dice Gregor David, nos dice sí, corresponde aplicar penalidad por mora al contratista porque no cumplió con el plazo de entrega establecido en el contrato, que era de 10 días. La entrega fue realizada el día 15, por lo que hay 5 días de retraso. Muy bien, es cierto, sí se debió aplicar penalidad por mora, pero hay un detalle más. ¿Por qué también deberíamos aplicarle penalidad? Tiene un detalle importante el que se aplique la penalidad. Ya Madeleine nos dice que sí se debe aplicar penalidad. Sí, correcto, sí se debe aplicar penalidad. Uno, está bien lo que ha señalado su compañero Gregor, porque nos dice que ha habido un retraso, en efecto ha habido un retraso de 5 días. Entonces, pero hay un detalle importante, ¿no? Hay un detalle. Recordemos cuándo es que se aplica la penalidad por mora. A ver, ¿a quién se le ocurre? Lo hemos explicado antes. Claro, está bien, sí, por incumplimiento de contrato, muy bien, pero recuerdan que había un retraso que podía ser justificado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que no se le aplicaría penalidad al contratista si se hubiera retrasado por alguna causal justificada. ¿No es cierto? Hablamos de eso hace rato, ¿se acuerdan? Muy bien, Gregor, también es importante lo que acabas de mencionar. Entonces, en este ejemplo, lo que les decía, ¿no? La mora se va a aplicar, la penalidad por mora se va a aplicar siempre y cuando este retraso no haya sido comunicado y sea responsabilidad del contratista.
Esto también quiero que entiendan. Si bien en el ejemplo yo no menciono, en el ejemplo no se ha mencionado nada, es correcto, se tiene que aplicar la penalidad sí o sí, pero pueden ustedes estar sujetos en el día a día, en la labor que realicen, o no sé si van a dar un examen, algo así, a que esta pregunta ya también pudiera decir, ¿no? Pero el contratista avisó de la demora, y solicitó una ampliación de plazo. En este caso no correspondería aplicar una penalidad, pero para este ejemplo en concreto sí corresponde. Ya, muy bien, entonces hay que estar atentos a los detalles, ¿ok? Porque normalmente este tipo de preguntas, o sea, tienes, como ya les mencioné, tiene sutilezas. Entonces, en este caso, como no, el contratista no avisó del retraso, como se retrasó injustificadamente, sí se le va a aplicar a penalidad. Ahora vamos a pasar con la pregunta 2. ¿Cuál es el monto diario de penalidad aplicable al caso? Entonces, para resolver esto, nos vamos a ir a la fórmula. A ver, chicos, acá está bien detallado. Quiero que saquen cuánto de penalidad diaria le correspondería. Ya quién nos ha respondido, ya acá nos ha respondido. Adriana nos dice que 150. Para explicarles, ya, no es correcto que el monto de la penalidad sea el 10% de 150.000 por día. Por eso les he dejado acá acá la fórmula para aplicar la penalidad por mora por retraso injustificado. Entonces, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar. El caso práctico te dice, el Hospital Municipal de Santiago Apóstol convocó una adjudicación simplificada para la adquisición de las camas rodables eléctricas. Se otorgó la buena prueba a la empresa Mendoza y Salcedo SAC por el monto de su oferta ascendente a 150.000 soles. Se suscribió el contrato por dicho monto con un plazo de entrega de 10 días. Entonces, 10 días y él se retrasa 5, ¿no es cierto? Porque recién entrega el 15º día. Entonces, la fórmula que nos dice, la penalidad diaria va a ser igual a 0.10 por monto vigente. Ya. ¿Cuál es el monto vigente? ¿Quién me dice cuál es el monto vigente? Ya, ok, Manuel. El monto vigente del contrato es 150.000. Entonces, vamos a volver a la fórmula. ¿Qué vamos a poner? Penalidad diaria igual a 0.10 por 150.000. ¿Ya? Ese es el ejercicio. 0.10 por 150.000, porque ese es el monto del contrato vigente. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice la fórmula? F por plazo vigente en días. Ya. Entonces, plazo vigente en días. ¿En cuántos días tenía que presentar el contratista, tenía que entregar el contratista las camas? ¿Cuántos días era? Díganme cuántos días era. 10 días, muy bien. Entonces ya vamos completando, tenemos dos datos en el caso práctico. Entonces, penalidad diaria igual a 0.10 por 150.000, ¿no es cierto? Porque ese es el monto vigente del contrato. Y F por 10 días. Entonces, ahora vamos a determinar el valor de F. Acá te dice, F tiene los siguientes valores. Para plazos, tenemos dos casos. Para plazos menores o iguales a 60 días y para plazos mayores a 60 días. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Acá nomás. Si el plazo de ejecución era 10 días, ¿en qué supuesto de F nos encontramos? ¿En el A o en el B? ¿Plazo menor o igual a 60 días o plazo mayor a 60 días? ¿Quién me responde? ¿En qué supuesto de la fórmula polinómica nos encontramos? En el A. Muy bien. Entonces, dime, Carlos, ¿cuánto va a valer F? ¿Cuánto vale F si nos encontramos en el caso A? No, estamos en el caso A. El 0.25 es para plazos mayores a 60 días, pero son solamente, ya, muy bien, Manuel, 0.4 o 0.40, correcto, porque nos encontramos en un plazo menor a 60 días de ejecución, o sea, 10 días. Ya. Entonces, a ver, ahora sí saquen ustedes la fórmula. Ya tenemos todos los datos. 0.10 por 150.000 entre 0.40 por 10 días. ¿Cuánto les da?
Ya, Manuel, muy bien. Entonces, ese es el plazo. Bueno, nos da en realidad 3.750 porque estamos hablando de 150.000, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por los 5 días de retraso y va a ser una penalidad de 18.750. Así es como tienen que sacar cuando apliquen penalidades por mora, ¿ok? Ya. Les voy a compartir otra página con otro tipo de caso, porque de hecho este caso es muy práctico porque acá tenemos un solo entregable y que se va a entregar en 10 días. De hecho, por eso es un poco más sencillo poder sacarlo, pero ahorita les voy a compartir otro donde ya también han aplicado penalidad cuando era por entregable, ¿ya? Entonces, vamos a compartir un momentito. Acá voy a compartir, espérense. Eh, presentar otra cosa. Ya. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver en este caso práctico, es este, ¿no? A ver, espérenme. Sí, ya. En este caso, ya también, acá vamos a explicar cómo se aplica la penalidad. En este caso, dice que es el proveedor G. Evans y Asociados SAC. Tiene el contrato número 15-2005 para la implementación del sistema de administración digital del documento de OCT. Lo han firmado el 24 de febrero de 2005. El inicio, el inicio de la prestación del servicio fue el 7 de marzo de 2005. Entonces, va a ser sobre la presentación del segundo entregable. Fecha de entrega del segundo informe, el 27. Entonces, días de penalidad, 10 días establecidos según cláusula adicional. Mira, acá igual la fórmula, ¿no? Te dice 0.10 por monto del contrato más F por plazo en días. Y en este caso, ¿por qué F es 0.25? Porque el plazo de ejecución nos está diciendo que es un total de 62 días. ¿Ya? Entonces, para este caso lo que han hecho, ¿no? Es 0.10 por 756.000, que es el monto del contrato. Igual lo están multiplicando por 0.30 porque acá era por entregable. O sea, por el monto que cada mes se le tenía que pagar. Y lo han dividido entre 0.25 por 62. Entonces acá el resultado de esta penalidad ya también es de 14.632.26 y lo han multiplicado por los días, como hemos hecho en el otro ejercicio, dando un total, en este caso, dando un total de 14.532.26. Dice, no resultado por tener 10 días de retraso se debe aplicar una penalidad. Es decir, este importe deberá descontarse del pago que corresponda a la presentación del plan. Esto quiere decir que este monto de penalidad es el que se le va a dejar de pagar por los días de retraso. ¿Ok? Ya, chicos. Ese es otro ejemplo de cómo pueden aplicar penalidades. Igual es conforme a lo que ustedes vayan a practicar. Ahora, vamos a entrar a otro supuesto ya que hemos visto el de aplicación de penalidades. Ya, la resolución del contrato. Dice, cualquiera de las partes puede resolver el contrato. ¿Por qué motivos? Caso fortuito, fuerza mayor, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. En caso de incumplimiento injustificado de una de las partes, la entidad puede resolver el contrato cuando el contratista incumple obligaciones contractuales legales o reglamentarias, acumule el monto máximo de la penalidad. Ya hemos visto hace rato cuánto era el monto máximo de penalidad por mora, 10%. Si del 10% o sea, digamos, si ha superado en aplicación de penalidades el 10% del total, ese contrato se tiene que resolver y paralice o reduzca la ejecución de manera injustificada. En estos casos se puede resolver el contrato. Ahora, el contratista también puede solicitar la resolución del contrato cuando la entidad incumpla con el pago u otra obligación esenciales a su cargo. O sea, por incumplimiento de pago también se puede resolver el contrato. El procedimiento para la resolución del contrato es el siguiente.
La parte perjudicada requiere, mediante carta notarial, a la otra parte que ejecute la prestación en materia del incumplimiento en un plazo no mayor de 5 días. O sea, si digamos el contratista es el perjudicado, con carta notarial va a solicitar el pago en un plazo no mayor de 5 días, ¿no? Bajo apercibimiento de resolver el contrato, la entidad puede establecer plazos mayores de hasta 15 días. Claro, cuando la entidad ya también le solicite al contratista que ejecute alguna de sus obligaciones, dice que la entidad puede dar hasta 15 días, o sea, puede ser 5, 10, 15 días, ¿no? Vencido el plazo otorgado sin que la otra parte cumpla con la prestación, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. ¿A qué se refiere con la resolución total o la resolución parcial? Con la resolución parcial nos referimos a aquellos contratos donde se tiene una ejecución por entregables, ¿no? Entonces, digamos, ya te dieron la conformidad del primer entregable, te dieron la conformidad del segundo entregable y en el tercer entregable no cumplen con la obligación de pago o tú no ejecutas la prestación, entonces se te puede resolver parcialmente por el tercer entregable, digamos, el último que te faltaba entregar. A eso se refiere. Ahora, las partes comunican la resolución mediante carta notarial sin requerir previamente. Cuando la entidad decida resolver el contrato debido a la acumulación del monto máximo de penalidades por mora u otras penalidades, en este caso se resuelve el contrato de manera automática al superar el 10%. ¿Ya? Luego, otro caso es cuando la entidad decida resolver el contrato debido a que la situación de incumplimiento no puede ser revertida y cualquiera de las partes invoque algunos de los supuestos del numeral 164.4 del artículo 164 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora vamos a ver qué nos dice este artículo 164. A ver, ¿en qué otros casos se va a resolver el contrato sin previo aviso? Ya. Entonces, el artículo 164 nos dice, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso por fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes. Entonces, en ese caso también se puede resolver el contrato sin previo aviso. Ahora vamos a hablar acerca de la nulidad del contrato. Después de celebrado los contratos, la entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos. Por haberse suscrito en contravención con el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. O sea, en este caso es lo que les decía al inicio. Por ejemplo, no tienen no sé, poner un ingeniero y te ponen con un título falso. ¿Ya? Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. Cuando no se haya cumplido con las condiciones. Ah, ok. Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse. Ya. Por ejemplo, ya, digamos, ¿no? Le quitan la buena prueba al primer postor, le dan al segundo, el primero apela, pero aún así le hacen firmar el contrato al segundo, a pesar de que está en trámite una apelación. En este caso también va a ser nulo. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y los requisitos para la configuración de una contratación directa, o no se haya utilizado los métodos de contratación previstos en la norma, o se haya empleado un método de contratación distinto al que corresponde. Y cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera, se evidencia el pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. O sea, en casos de corrupción también se va a dar la nulidad del contrato. Eso. Ahora, vamos a hablar acerca de la recepción y conformidad. Ok, este es otro tema. La conformidad es responsabilidad del área usuaria, como ya les había mencionado, porque ellos van a ser los que van a supervisar el cumplimiento de la prestación efectiva del bien o servicio que se haya contratado. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad del área usuaria. O sea, en bienes, digamos, si van a ingresar, no sé, han comprado artículos de oficina, todo ingresa por almacén, el de almacén hace su pecosa y también con la supervisión del área usuaria. Entonces acá salen unas conformidades que son visadas por el área usuaria con la constancia de que ingresaron al almacén o de la unidad orgánica que se indique en los documentos del procedimiento de selección. O sea, esto también puede cambiar, no siempre va a entrar por almacén. En el caso de servicios, hay algunos servicios que no, o sea, digamos, el área usuaria es, no sé, la oficina de
Secretaría General, digamos, pero es un servicio de tecnología. Para estos casos se va a requerir un informe previo de la unidad con conocimiento en la materia y eso también se pone en los documentos de contratación. En este caso, por ejemplo, no sé, te van a prestar un servicio de Internet, pero tú como área usuaria no tienes el conocimiento técnico. Entonces, ahí también viene lo de la elaboración de los requerimientos, ¿no? Se va a otorgar la conformidad previa verificación, digamos, de la Oficina de Tecnologías y también lo otorga el área usuaria. En este caso, tienen una responsabilidad conjunta para garantizar la prestación efectiva de este servicio. Ahora, para recepción de bienes y servicios, el plazo es de 7 días, tienen 7 días para otorgar la conformidad. Normalmente, para garantizar la prestación del entregable en caso de bienes, perdón, de servicios, se presenta un informe. En caso de bienes, desde que ingresa a la entidad, tienen 7 días el área usuaria tiene 7 días para otorgar la conformidad. También se puede observar, se puede dar las observaciones de 2 a 8 días para el caso de bienes y servicios y para el caso de subconsultorías de 5 a 15 días para que este, se pueda subsanar. Si no llegaran a un acuerdo, también esta controversia puede ir a conciliación o arbitraje. Ahora, vamos a hacer otra pregunta, chicos, para que no se estén durmiendo. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice así, un consultor no cumple dentro del plazo otorgado por un ministerio con subsanar 4 de las 20 observaciones formuladas al informe presentado sobre perfiles de puestos. Ante esta situación, la entidad procede a otorgar la conformidad del servicio de consultoría porque necesita con urgencia implementar las recomendaciones de dicho informe. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Se supone que el ministerio ha contratado un servicio para que le hagan perfiles de puesto, ¿ok? Pero cuando ellos entregan su producto, le hacen 20 observaciones y el contratista no cumple con subsanar 4. Pero nos dicen que aún así la entidad le otorga la conformidad, ¿ok? Entonces, entonces vamos a señalar la alternativa correcta. Ya, quiero que piensen bien. Primera premisa, la entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que el consultor haya subsanado todas las observaciones formuladas por la entidad. Respuesta B, la entidad no actuó correctamente porque debió dar un plazo adicional para subsanar las observaciones. Ay, un momentito. Tenemos opción C, la entidad actuó correctamente al otorgar conformidad. Y la opción D, que también dice que la entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad, porque el consultor subsanó solo la quinta parte de las observaciones formuladas por la entidad. A ver, ¿qué creen, chicos, en este ejemplo? ¿Cuál de las respuestas creen que sea la correcta? Díganme, opción A, opción B, opción C, opción D. ¿Cuál creen? La A, ya. Que la entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que el consultor haya subsanado todas las observaciones formuladas por la entidad. Ok, ya. Ya. Mientras siguen pensando sus respuestas, vamos a pasar al desarrollo de esta parte, ¿ok? Vamos a hacer algunas precisiones para poder responder satisfactoriamente esta pregunta, porque ni la A ni la D son las respuestas correctas, ¿ya? Entonces, el OEC tiene como función la gestión administrativa del contrato, lo que les he mencionado antes, ¿no? ¿Qué involucra esto? El trámite del perfeccionamiento, la aplicación de penalidades que ya hemos visto y realizar el procedimiento de pago en lo que corresponda y otras actividades de índole administrativo. Para que el OEC realice el procedimiento de pago, tiene que haberse otorgado la conformidad, ¿ok? Entonces, para otorgar la conformidad ya les había mencionado. ¿Quién tiene la supervisión del contrato? La supervisión de la ejecución del contrato le compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función. Muchas veces en algunos requerimientos, como les he mencionado, vamos a encontrar, ¿no? La conformidad lo entrega la dirección tal, previo validación de la subdirección tal, o previo informe de tal unidad, o previo, ¿no? El contrato también tiene esas condiciones. Entonces, ambos están obligados a perfeccionar el contrato. Perdón, a realizar la supervisión de la ejecución del contrato. Ahora vamos a la recepción.
La recepción es responsabilidad del área usuaria, como ya les he mencionado también. Y para el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección, o sea, el área usuaria generalmente. Ahora, la conformidad. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, o sea, dentro del área usuaria van a designar a alguien, ¿no? O de alguna otra área según lo indicado en las bases. Como les decía, también va a haber previo informe de, digamos, si fuera algo tecnológico, de la oficina de tecnología, si fuera, no sé, algún otro tipo de servicio del que tenga un conocimiento técnico mayor, ¿no? Estas personas deben verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación y realizando las pruebas que fueran necesarias. Van a revisar calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. A veces, por ejemplo, en lo de los uniformes, sí se revisa calidad porque al entregarte el contratista, digamos, los uniformes, hay algunos que los mandan a un laboratorio para saber si este cumple con las especificaciones técnicas de lo que has pedido. En esos casos, por ejemplo, se hace una verificación de calidad. ¿Ya? Ahora, la conformidad se emite en un plazo máximo de 10 días de proceder a la recepción. Bueno, son 7 horas. Tratándose de consultorías, el plazo máximo es de 20 días. Las observaciones, plazo para subsanar entre 2 y 10 días. Y para consultorías entre 5 y 20 días. Este es el plazo que te puede dar la entidad para que subsanes, ¿no? Acá te dice algo muy, muy importante. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto, corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar brindado en la primera comunicación. ¿Qué nos quiere decir esto? Digamos, tú tenías que entregar el día 5, entregas el día 5, yo te observo, te doy 4 días para que subsanes, entonces tienes el día 6, 7, 8 y 9. El día 9 no subsanas completamente. Yo te puedo otorgar un plazo adicional, pero por cada día adicional del plazo, o sea, del día 9 que te demores, o sea, digamos, subsanas al 10, al 11, yo ya te voy a aplicar la penalidad. ¿Ok? Eso es lo que te trata de decir esta parte. Entonces, ahora, vamos a volver a la pregunta. La pregunta nos dice, un consultor no cumple dentro del plazo otorgado por un ministerio con subsanar 4 de las 20 observaciones formuladas al informe presentado sobre perfiles de puestos. Ante esta situación, la entidad procede a otorgar la conformidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B, porque la entidad no actuó correctamente porque debió otorgarle un plazo adicional para subsanar las observaciones que faltaban. No, está bien, tenían razón, es la A. Yo me confundí, lo siento. La entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que el consultor haya subsanado todas las observaciones formuladas por la entidad. Sí, chicos, ahí me confundí. Tenían razón ustedes. No leí la última premisa. Porque sí es cierto, o sea, si ya le otorgaste plazo para subsanar, pudiste otorgarle un plazo adicional para que subsane. ¿Cuál era la trampa en la respuesta B? Que te decía, ¿no? Pero sin aplicar ninguna penalidad, eso no. Debía aplicarse penalidad porque le ibas a entregar un plazo adicional para subsanar. ¿Ok? Entonces, Manuel, Cecilia han respondido bien a la pregunta. Efectivamente era la respuesta A. Ahora continuemos. Vamos a pasar ya al propio tema del pago. La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y se haya emitido la conformidad respectiva. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. O sea, si te dan la conformidad a los 7 días y tienes 10 días para el pago y al día 10 no te pagan, al día 11 tú ya puedes estar pidiendo el pago de intereses. ¿Ok? Ahora, luego de ejecutada la prestación, excepcionalmente el pago se realiza por adelantado cuando éste sea condición para la entrega de los bienes o prestación de los servicios. Luego de la conformidad, como les mencionaba, se tiene 10 días para el pago. Igual, si hay controversia, se puede ir a conciliación o arbitraje. Y por último, vamos a hablar acerca de las contrataciones complementarias. ¿Qué quiere decir las contrataciones complementarias? Ok, nosotros ya hemos hablado en los términos al inicio que les explicaba, que tenemos un contrato principal y un contrato complementario. ¿Qué quiere decir este famoso contrato complementario? Digamos, nosotros hemos
contratado un servicio del servicio de centro de interconexión de datos, digamos, ¿no? Tú, digamos, eres una entidad que provee ciertos servicios a la ciudadanía, digamos RENIEC, ¿ya? RENIEC emite, sabemos que emite DNIs, e inscribe los hechos vitales y todo eso. Entonces ellos contratan anualmente un servicio que se llama de Centro de Interconexión de la sede central con sedes en Lima. O sea, tú tienes una base donde tienes los servidores, donde tienes la información, pero tú tienes muchas sedes a nivel nacional, a nivel de Lima y además también por los convenios acceso a información de RENIEC, como sabemos, tiene el Ministerio Público, la policía, distintas entidades por los distintos convenios que manejan. Entonces tú tienes que mantener interconectado tu centro, tus servidores principales con estas sedes. Entonces, para esto tú contratas este servicio, ¿no? Tú lo haces por una licitación pública, por un concurso público, mejor dicho, porque no es un proceso sencillo. Y son montos mayores que siempre superan el mínimo requerido. Entonces, como tú sabes que vas a lanzar este procedimiento, ¿qué tal lanzas, no? Sabes que tu contrato se está venciendo y tú ya te programas y lanzas el nuevo procedimiento, pero digamos este nuevo procedimiento ha sido sujeto de una nulidad que no puede ser previsible o se han elaborado demasiadas consultas y observaciones y se ve retrasado y tú te vas a quedar sin el servicio. Tú estás viendo, digamos, te vence el 1 de octubre, tú te quedas sin el servicio, pero no vas a tener tu segundo proceso hasta febrero. ¿Qué haces en estos casos? Haces una contratación complementaria que es un nuevo contrato. Ojo, es un nuevo contrato, pero lo haces con el mismo contratista. Entonces acá te dice hasta un plazo máximo de 3 meses. O sea, digamos, terminó tu prestación el 1 de octubre, tú al 2 de octubre ya puedes estar firmando un contrato complementario y esto también tiene restricciones. Es máximo por el 30% del contrato original. O sea, si tu contrato original era por 300,000 soles, ya, hasta el 30% máximo puedes contratar en lo que tu otro proceso sale. ¿Ya? A eso se refiere las contrataciones complementarias. ¿Ok? Si bien es cierto, devienen de un contrato principal, es un contrato nuevo, no es una adenda. Por eso su nombre es contrato complementario. ¿Ok?